En este canal estamos analizando la saga Assassin's Creed desde un punto de vista histórico. Hemos hecho un recorrido por todas las entregas de la franquicia e incluso la película, viendo sus grandes aciertos, que son muchísimos, y aquellas cosillas que podemos considerar incoherentes con respecto a nuestro pasado. Como ya llevamos muchos vídeos, porque empezamos en Assassin's Creed 1 y por ahora el último análisis es el Assassin's Creed Valhalla, creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre las virtudes y defectos de la saga. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de lo mejor y peor de Assassin's Creed desde un punto de vista histórico. Si analizásemos el juego completo, con sus mecánicas, trama y todas esas cosas, daría para otro vídeo completo, por lo que hoy nos vamos a centrar en el enfoque histórico. Porque sí, Ubisoft, todos menos tú, tenemos claro que las misiones de perseguir papeles para sacar un estúpido logro en el juego son aburridas y sobran. Pero por suerte suples este relleno con grandes cosas que hace que esto se nos olvide. Pero espera un momento, que antes de continuar tengo que contarte una cosa. He venido del futuro, tal y como estaba vestido en el futuro, en cuanto me he enterado, digo, me voy a meter en este vídeo para contarte una cosa. Y es que nunca te ha pasado que te interesa ver lo que se emite en otro país y por lo que sea no puedes, pues gracias a NordVPN puedes evitar eso y además puedes navegar con seguridad. NordVPN no solo modifica tu IP, sino que allá donde navegues tu tráfico estará siempre protegido gracias a un cifrado muy seguro. Así te garantiza una protección digital avanzada contra malware y amenazas online. Porque ya te digo yo que pasar por eso, que es lo que me ha pasado a mí y por eso vengo al futuro a advertirte, es muchísimo peor que las desgracias a las que se tienen que enfrentar los protagonistas de nuestros videojuegos favoritos. Ellos mismos piensan, vale, me está pasando todo esto tan complicado en el videojuego, pero al menos no tengo un software malicioso en mi ordenador, gracias a NordVPN. Pero ya te digo que esto tiene más ventajas, porque a lo mejor quieres ver un vídeo que está bloqueado en tu país, no pasa nada, gracias a NordVPN le dices a tu dispositivo que estás en otro país y ya puedes verlo. Si estás suscrito a plataformas de streaming, también puedes acceder al catálogo de diferentes países gracias a NordVPN. A mí me ha pasado de estar tranquilamente en Suecia queriendo ver la final de la Copa, viendo cómo España ganaba la Eurocopa y no podía verlo, así que, bueno, gracias a NordVPN pude hacerlo. O bien, puedo empezar a ver una serie en un país y seguir viendo esa serie en otro país, porque a veces el catálogo cambia. ¿Y cómo puedes tener tú esto? Muy fácil. Te pongo abajo en la descripción y en el comentario fijado un código personalizado para conseguir 2 años de NordVPN más 4 meses gratis de regalo. Todo con 30 días de garantía de devolución. Un ofertón que te viene muy bien y también así apoyas al canal. Todos ganamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo histórico en el que gracias a un producto de la cultura popular podemos aprender sobre nuestro pasado. Hoy tengo que confesaros una cosa, os he mentido un poco, y es que en realidad hago en parte este vídeo, quería hacerlo, pero en parte hago este vídeo porque no me he podido jugar todavía Assassin's Creed Mirage, es algo que tengo que hacer y es algo que no sé cómo hacer todavía. Mis conocimientos sobre el califato de Bagdad en el siglo IX son muy escasos, por no decir que sé tanto de este periodo como del mundo de la competición del curling o la fabricación de materiales para cocinar ensaimadas. No me veo capacitado todavía para poder hablar con conocimiento de causa. Tengo que leer mucho sobre el contexto del momento, pasarme el juego para ir viendo cosas que me gustan y cuáles me hacen decir, pues yo creo que eso no fue así. Y bueno, todo eso lleva tiempo, así que os pido paciencia. Llegará, os lo prometo, de verdad que llegará, porque sabéis que estamos analizando la saga Assassin's Creed en orden, incluso la película, pero es que tengo que ser sincero, no creo que pueda hacer un buen trabajo con esto o no por ahora. Así que para no hacer un vídeo por cumplir, pues habrá que esperar un poco. Pero para que esto no pare, pues creo que es una buena idea hacer un vídeo sobre, bueno, 3 problemas que yo veo en la saga Assassin's Creed desde un punto de vista histórico y 3 aciertos también desde el punto de vista histórico que nos hacen querer seguir jugando y que nos hacen que esta saga nos guste tanto. Aclaración. Antes de comenzar, decir que entiendo que es un videojuego y por tanto lo importante es la jugabilidad, la trama, evolución de los personajes, habilidades y que la historia tiene que estar supeditada a todo esto. Por tanto, de nuevo, no es necesario rigor histórico al 100% en una obra de ficción, porque si no, no tendríamos una obra de ficción. Por otra parte, también voy a matizar una última cosa. Esto es una reflexión personal. Llevo analizados 13 videojuegos de la saga y por lo tanto creo que puedo decir que conozco un poco esta saga y tengo mis propias conclusiones, pero bueno, a lo mejor tú no coincides en absoluto con lo que estoy planteando aquí, así que bueno, pues para eso está la opción de comentarios, para que haya un debate sano.
Empezamos con 3 defectos en la saga Assassin's Creed. Primer defecto: una realidad dual. El primer problema que veo en Assassin's Creed a la hora de abordar la historia es que representa una realidad dual. Es decir, el mundo se debate casi siempre entre 2 facciones. Esto viene auspiciado por la trama de templarios versus asesinos que da sentido a la saga, pero al final todos los momentos históricos se reducen a ellos contra nosotros. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, pues depende del juego. En Odyssey, ambientado en la Guerra del Peloponeso en la antigua Grecia del siglo V a.C., se enfrentan atenienses contra espartanos. En Assassin's Creed 3, estadounidenses contra ingleses. El primer juego de la saga, cruzados contra sarracenos. Y sí, en la historia hay bandos enfrentados, pero nosotros como jugador, pues dentro de esos bandos enfrentados, pues de alguna manera como que preferimos jugar con el bando que puede considerarse el bueno o el mejor, el que va a traer más luz al mundo. Porque, a ver, seamos honestos, yo creo que el porcentaje de jugadores que diga yo siempre voy a elegir el bando que represente la maldad, el horror y que si gana haga el mundo un sitio mucho peor, no creo que sea tantos jugadores, yo creo que es un porcentaje muy bajo y no sé tampoco a una empresa hasta qué punto le compensaría desde el punto de vista de marketing centrarse en ese target de gente. En resumen, el usuario medio no es un psicópata y por lo tanto pues queremos ser gente buena. Y esto genera un problema. Todos los conflictos de la historia acaban siendo buenos contra malos en esta saga. Esto no solo no es correcto, sino que genera una interpretación muy maniquea de la historia. Es sabido que la historia la escriben los vencedores, pero aún así, tampoco es difícil ver los motivos geopolíticos, sociales o morales que han perseguido a los vencidos. Simpatizamos con los 300 espartanos y sus aliados que se enfrentaron a los persas en el paso de las Termópilas a principios del siglo V a.C. ¿Pero eran los persas malos? ¿O más bien hacían lo que todos los imperios y reinos hacían entonces? ¿Cuántos de esos persas estaban comprometidos con la causa y no porque tocaba estar allí? Y ahí está el problema, reducir la historia en estos son los míos con los que yo me identifico y por lo tanto son los buenos, y quien no sea 100% como yo, entonces está enfrente de mí, son los malos, son mis enemigos. La simplificación de la historia en este sentido pues nos puede llevar a reducir la historia a algo que no es, y además puede fomentar cosas pues como el nacionalismo o el clasismo, en fin, cosas que en general no hacen el mundo mejor. Navegar estas aguas del dualismo les llevó a lo que para mí a día de hoy es el Assassin's Creed más flojo a nivel histórico, Unity. Ambientado en la Revolución Francesa hay 2 facciones, realistas y revolucionarios. Los realistas defendían un antiguo régimen, la monarquía absolutista en la que el rey concentra todos los poderes y además la Iglesia no está separada del Estado, y toda la aristocracia mantiene sus privilegios por el mero hecho de tener sangre noble. No queremos ir con este bando, o la mayoría no querría. Y tenemos el otro bando, los revolucionarios que defienden los recién creados derechos del hombre y el ciudadano, el lema de libertad, igualdad y fraternidad y la voluntad popular, sea lo que esto signifique. Y bajo estos ideales, con los que la mayoría nos identificaríamos, crearon el régimen del terror liderado por Robespierre, mandando a la guillotina a 40.000 personas, y tras eso el defensor de esos valores era Napoleón, quien acabó siendo un déspota que quería dominar Europa. Entonces, ¿qué bando escojo? ¿A quién elijo? Bueno, pues a lo mejor hay que aceptar que desde el punto de vista histórico, el bando con el que tú te identificarías, pues también hace cosas mal y cosas criticables y no todos son santos, y a lo mejor el otro bando, pues te parece, no que tenga argumentos igual de válidos, porque bueno, para algo has elegido bando, pero sí que a lo mejor algo de lo que dice puede llegar a tener cierto sentido, o que no todos los que forman parte de ese colectivo o ese bando o lo que sea son malos, o que es imposible que haya una persona decente entre toda esa gente. En Assassin's Creed Unity blanquean bastante los intentos realistas de volver al antiguo régimen y de olvidar los valores revolucionarios, porque quieren poner 2 facciones equilibradas, pero lo cierto es que una era sangrienta, brutal y con valores que hoy defenderíamos, y la otra era sangrienta, brutal y con valores que no solo no defendemos, sino que consideramos anticuados y perjudiciales para la sociedad. Y Assassin's Creed pues obvia que los conflictos políticos y geopolíticos pues no son una lucha normalmente del bien contra el mal, y que el bando que tú elijas pues también hace cosas mal. No digo que todo es relativo, que todo vale, que entonces da igual de qué lado nos situamos moralmente, porque no, creo que no es difícil ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, pero pues eso, no todos lo hacen bien de un lado y no todos mal del otro, habitualmente.
Son pocos los conflictos como la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos claro que los malos eran los nazis y que por muchas barbaridades que cometiesen los aliados, que fueron muchas, siguen estando lejísimos de lo que fue la Alemania nazi, que además fue la que provocó el conflicto. Y aún así, dentro de los que conformaban las tropas alemanas, podemos encontrar historias de gente con la que podríamos simpatizar o incluso entender, o incluso llegar a comprender que el nazismo no vino de la nada, sino que también hubo mucho de procesos históricos de décadas anteriores o de cómo se cerraron las cosas al fin de la Primera Guerra Mundial. Assassin's Creed a veces tengo la impresión de que reduce todo a blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí, y teniendo en cuenta cómo es la polarización en redes a día de hoy, pues esto creo que no ayuda. Ya sabes, esa gente que piensa que, bueno, la historia o todo es bueno o todo es malo, y casualmente yo siempre me encuentro en el lado de lo bueno. Bueno, esto me lleva al siguiente problema. Segundo defecto: los poderes ocultos que manejan el mundo. Igual eres muy joven y no te acuerdas, pero cuando se publicó Assassin's Creed 1 en 2008, había un género literario que había arrasado en ventas. El de los vampiros y hombres lobos con conflictos amorosos, pues ciertamente en eso estábamos, y también con los zombies. Aún quedaba un poco de tiempo para la fiebre vikinga, que hubiese vikingos por todos lados, en videojuegos, en series, en todos lados, y también estábamos a las puertas del género youtuber. Tu librería de confianza, pues de repente tenía toda una sección de youtubers. Pero lo que estaba arrasando en ese momento era el género misterio religioso. Desde que se publicó el Código Da Vinci en 2003, las librerías se llenaron de títulos que trataban de imitar el mismo éxito. Con una trama de suspense detectivesco, descubrimos que las grandes conspiraciones de la historia han sido ocultadas por la Iglesia o los gobiernos. Todo el mundo en el autobús iba leyendo el Código Da Vinci entonces. Era una cosa de locos, y así salió el Apóstol número 13, la Última Cripta, el Sudario, el Vídeo de Jesús, la Hermandad de la Sábana Santa, la Biblia de barro y un montón de libros de relleno que venían a contar lo mismo. Assassin's Creed se alimentó de eso, y forjó una trama en la que las dos entidades ocultas, los templarios y los asesinos, viven en una eterna lucha en la que tratan de controlar el destino de la humanidad, provocando así todos los grandes eventos históricos. En 2008, la mayor parte de las personas sabíamos que eso era ficción, y no teníamos esa sensación de «Oh, Dios mío, yo soy tan inteligente que conozco la realidad, no como la masa gregaria que se deja llevar, y yo he sido el elegido para ser un iluminado». En 2008, bueno, también creíamos que Internet uniría a la humanidad y pondría en contacto a todo el mundo y seríamos todos más felices, y puso en contacto a miles de lunáticos que creen que absolutamente todas las conspiraciones son ciertas. Y en 2024, pues no es ningún secreto que los historiadores ahora tienen que hacer mucho esfuerzo para aclarar qué es ficción y qué es conspiranoia. Pero Miguel, no seas seguidor de la masa y cuestiónate lo que te imponen. Que sí, que ya he oído eso antes, y aún así no creo que los reptilianos nos oculten que la Tierra es plana a base de fumigarnos con vacunas y construir pirámides. Que sí, que todos los gobiernos nos ocultan cosas y hay secretos de Estado. Sí, pero eso no significa que cada persona importante que haya pasado por la historia pertenezca a una organización oculta. En Assassin's Creed todo, pero absolutamente todo, lo que ocurre en la historia es fruto de esta pugna. Desde el terremoto de Lisboa en 1755 hasta las bandas callejeras de niños en el Londres victoriano de la Revolución Industrial. Todo tiene un porqué basado en este conflicto centenario entre órdenes ocultas. Y esto puede fomentar el pensamiento conspiranoico, que tanto daño ha hecho al estudio de la historia, y además que tan popular era hasta el punto de ser clave para el auge de los autoritarismos. Y ojo, no estoy diciendo que Assassin's Creed fomente esto. Yo creo que desde Ubisoft asumen que el jugador es inteligente y sabe que esto es ficción, pero sí que es verdad que puede haber un subtexto de dar explicación a cosas de la historia que no tienen explicación o no sabemos, y la historia está llena de vacíos y oscuros que muchas veces no podemos justificar ni explicar, o muchas veces simplemente ocurren por azar. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabes quién es Anne Hodge? Natural de Alabama, la buena de Anne, se fue a dormir un día de 1954 y mientras dormía cayó un meteorito en su casa, atravesando el tejado y provocándola una enorme herida en el estómago. Vaya suerte, ¿verdad? Es la única persona que sepamos que le ha pasado esto en la historia. Es una posibilidad entre 1,6 millones. Lo que quiere decir que incluso que te toque la lotería es más probable. Pocas cosas más aleatorias que esto, pero si Anne hubiese sido un personaje de Assassin's Creed, bueno, pues este meteorito le hubiese impactado por causa de los templarios, o los asesinos,
por la organización detrás que hay manipulando los meteoritos. Ella estaría implicada en la lucha de templarios contra asesinos y, como digo, pues en la historia a veces las cosas pasan y ya está. Sabemos muy poco del que intentó disparar a Trump por ahora, o incluso de por qué Kennedy fue asesinado, y tenemos que aprender a vivir con que no podemos dar respuesta a todo. Y no sabemos por qué, y lo fácil es decir, oh Dios mío, si no sabemos por qué, es que hay una realidad oculta que alguien está intentando esconder y yo al final de este vídeo os voy a contar la realidad. A veces nuestra vida se ve alterada por eventos que no podemos controlar, a veces incluso los gobiernos. Estén controlados o no por los reptilianos y los Anunnakis, tampoco pueden controlar ciertos eventos. Y al final, bueno, pues hay que negar que somos aleatorios, que muchas veces nuestra vida puede acabar de golpe por algo absurdo y sin sentido, y que en realidad somos una mota de polvo en el universo, somos una casualidad universal y nuestros nombres serán olvidados en el tiempo y en el cosmos universal, y dentro de miles de años pues seguiremos sin saber el porqué de muchas cosas o ni siquiera el porqué de tu vida. Uf, perdón, me he puesto muy intenso. Tercer defecto: obviar lo oscuro de nuestro pasado. El último problema que veo es que Assassin's Creed oculta realidades que, seguramente por motivos de marketing, no podemos ver representadas. Hablo de cosas como que todos los personajes tienen dentaduras perfectas, que es algo que vemos en el cine, las series y demás, y bueno, entendemos que no le vamos a destrozar la boca a un actor para que interprete un personaje en la Edad Media, pero en realidad hay más cosas. Sino de que un vikingo no puede matar ni mujeres ni niños cuando asalta monasterios en Inglaterra, porque si no el Animus se desconecta. Obviamente sabemos que eso pasaba y no queremos que el jugador se entretenga matando niños, pero a lo mejor es que si lo permitiesen iban a vender menos. De la misma manera, la esclavitud ha sido algo muy habitual en todo el mundo hasta el siglo XX. Y es algo que apenas se menciona, o tampoco podemos ver lo habitual que ha sido el mundo de la prostitución. De hecho, se habló en Assassin's Creed 2, pero hablaba de las cortesanas como una realidad mucho más blanca de lo que es. Y ahora vamos con 3 virtudes en la saga Assassin's Creed. Primera virtud: generar un interés por la historia. En este canal defiendo que la ficción no tiene por qué ser históricamente correcta. Lo importante son la trama, los personajes y, en el caso del videojuego, la jugabilidad. Y como mucho despertarte el interés por un momento histórico. Assassin's Creed logra esto, diría yo, que como ninguna otra saga de videojuegos lo ha hecho antes. Sí, antes que Commandos, que Civilization o Age of Empires, diría que Assassin's Creed es el videojuego que más interés ha generado por la historia en gente que en principio a lo mejor la historia le importa un pimiento. Es cierto que muchas veces han elegido periodos históricos muy explotados en la cultura popular, cruzadas, la Florencia renacentista, la Revolución Francesa, pero mira, en Mirage han abordado el califato de Bagdad, del que creo que muchos no sabemos nada, o en Black Flag dieron vida a la edad dorada de la piratería, momento de la historia que para muchos es: había gente con parches y patas de palo en barcos en el Caribe. De la misma manera, para mucha gente, los más de 3000 años de historia del Antiguo Egipto se resumen a: hicieron las pirámides y entonces llegó Cleopatra. Los videojuegos presentan una realidad mucho más ampliada, un contexto mucho más grande y mucho más complejo de aquellos eventos históricos de los que o no sabemos nada, o hemos oído muy poco, o simplemente sabemos por estereotipos. En esto, Assassin's Creed lo hace genial. El peligro de esto es que si la trama es floja y la jugabilidad regulera, como podría ser el caso de Assassin's Creed Syndicate, por ejemplo, entonces a lo mejor no despierta esa curiosidad histórica, pero en general sí que lo hace. En términos generales diría que hasta el peor de los Assassin's Creed no se ha hecho atractiva una parte de la historia. Puede que hasta para pausar el juego y mirar la Wikipedia para saber si tal o cual cosa pasó en realidad. Segunda virtud: una recreación geográfica espectacular. La siguiente gran virtud que reconozco de la saga de los asesinos es el cariño que tienen por recrear la geografía de nuestro pasado, o lugares emblemáticos. Y aquí me voy a poner un poco más personal, compartiendo parte de mi vida, pero para mí es absolutamente genial recorrer las calles que yo ya he recorrido en la realidad. Mi hermano mayor vivió 8 años en Florencia, por lo que tuve la oportunidad de visitar varias veces esta ciudad, y como a todos, me cautivó desde que puse un pie ahí. Pude visitar además Roma, Venecia, Pisa o San Gimignano. Y cuando salió el juego yo recuerdo que pensé: anda, mira, yo he estado ahí.
en esa esquina hay una heladería. De la misma manera, mi madre nació en París y cuando era pequeño pasé muchos veranos ahí con la familia y por lo tanto es una ciudad a la que me siento unido y vinculado emocionalmente. Y ver las calles de París y recorrerlas, pues me recuerda esa sensación. Me recuerda sensaciones de una ciudad que ya conozco. Aunque es verdad que ese sentimiento, bueno, se nublaba un poco al ver en el videojuego pues las calles llenas de cadáveres por los eventos tan sangrientos de la Revolución Francesa. Pero bueno, sí, las masacres son malas para el turismo. O por ejemplo Londres, también es una ciudad muy visitada y obviamente por marketing les venía muy bien recrearlo porque muchos hemos estado ahí y de nuevo lo hacen muy bien. Y sí, sé que soy un privilegiado por haber conocido estos lugares, pero desde mi experiencia, y como digo que este vídeo es algo más personal, es una sensación única, maravillosa y que de verdad deseo que la pueda tener cualquier persona en el mundo. Y es más, como nativo de Madrid que soy, en España, yo he nacido ahí, pues me gustaría ver Madrid recreada en algún momento. Quizás recreando el monasterio del Escorial, desde donde varios regentes españoles controlaron el Imperio Español, o que recreen monumentos aún más importantes y más gloriosos como es el Estadio Santiago Bernabéu. O cosas más simples como las calles o el parque donde vi por primera vez a un yonki pincharse heroína. Vale, igual esto no hace falta, pero lo que quiero decir es que bueno, esa atención al detalle es genial, sobre todo si ya conoces los lugares en los que han estado. Entonces, pues ojalá sigan creando más lugares para que más gente pueda tener esta sensación, porque es maravilloso. Como Chichén Itzá en México o el Taj Mahal en la India. Lo cual me lleva a que igual podría hacer un vídeo sobre momentos históricos o periodos en los que nos gustaría ver un Assassin's Creed. Y así puedo posponer más el tema del análisis histórico del Mirage. Pero bueno, llegará. Si os interesa eso, ya sabéis, ponedlo en comentarios. Y es cierto que esta geografía está representada de manera muy romantizada, con paisajes épicos y exagerados. Por ejemplo, desde que me mudé a Suecia hace 5 años no paro de comentar que las auroras boreales no son para nada como vemos en la ficción, y que no están todo el rato en el cielo como en Assassin's Creed Valhalla. Muy exagerado. Pero es parte de la gracia. Para ver la realidad ya tenemos la realidad. En Black Flag hay una escalera construida en un acantilado de Nassau que históricamente no existía hasta unas décadas después del momento en el que se desarrolla el juego. Y el equipo de desarrollo del juego, pues bueno, dijo que aún así decidieron agregar esta escalera porque hacía el mapa más interesante, así como la Catedral de La Habana, que también es posterior, o el Templo de Jerusalén, que no tenía esta cúpula dorada tan famosa que sí vemos en Assassin's Creed 1. Pero ¿y qué? La idea es llevarte a un momento histórico, y eso lo consiguen. Tercera virtud, un gran elenco de personajes secundarios. Por último, quiero destacar el enorme esfuerzo que hacen en Assassin's Creed para documentarse y añadir personajes secundarios. Yo diría que casi la mitad de la gente que vemos la saga jamás habríamos oído hablar de ellos de no ser por el juego. Te ponen a Da Vinci, a Maquiavelo en Assassin's Creed 2 y sus expansiones, y sí, son grandes hombres de su generación, como Napoleón o Julio César. Pero la historia no solo se construye en torno a estos nombres. ¿Se hablará de nosotros dentro de 200 años? Pues no lo creo. Probablemente se hable de Steve Jobs, de Bill Gates, de Tolkien. Quizás debería hablarse de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, y si no, pues no será un mundo en el que merezca la pena vivir, pero la cosa es que en general de la mayor parte de nosotros no se hablará. Y nosotros también formamos parte de la historia y de los eventos que, bueno, conforman el mundo, ¿no? Sí, básicamente estoy diciendo que somos NPCs. Es una realidad dura de asumir, pero cuanto antes lo asumamos, mejor. Por ejemplo, ¿tú sabías quién era Gardner de Nablus? Sí, hombre, el que fue el 10º Gran Maestro de la Orden de Malta desde el año 1190 a 1192 y que luchó en la batalla de Arsuf en el año 1191 con Ricardo Corazón de León. ¿No sabías quién es? Bueno, pues sale en Assassin's Creed. Es cierto que es asesinado y además lo ponen experimentando con pacientes y no sabemos si eso pasó, pero de no ser por este juego, pues ni idea de quién era este señor. O yo, pues jamás lo habría podido saber. O por ejemplo, de no ser por Assassin's Creed 3, tampoco sabría quién era Edward Braddock, quien dirigió la expedición Braddock para capturar Fort Duquesne en 1755 durante la Guerra Franco-India. O en Assassin's Creed Valhalla, de no ser por este juego, no sabría quién fue Quoth el Rico, un caudillo vikingo noruego que inspira el boss que nos enfrentamos en el juego, Jot el Cruel. Por cada entrega de la saga sí hay grandes eventos, pero también hay personajes secundarios que se vieron envueltos en estos grandes eventos. Y como he comentado alguna vez, yo tengo debilidad
por las historias dentro de la historia, por esos personajes no tan conocidos, que no son grandes nombres, pero que igualmente merecen una película o por lo menos ser un personaje en una franquicia de videojuegos tan conocida como Assassin's Creed. En conclusión, creo que Assassin's Creed hace un trabajo excelente a la hora de arropar el momento histórico o la trama con personajes secundarios que existieron de verdad y que probablemente, de no ser por el juego, nunca habríamos oído hablar de ellos. En fin, ¿qué opináis de toda esta reflexión? Os leo mientras intento documentarme un poco sobre el califato de Bagdad y me juego ese Assassin's Creed. Amigos, ¿os ha gustado el vídeo? Pues te recuerdo que tengo un Patreon. Una vez al mes elegimos qué película, qué videojuego, qué serie, qué canción traemos al canal para aprender historia. Hay recompensas, como camisetas tan chulas como esta, y además puedes seguirme en las redes sociales para ver qué cosas voy a ir trayendo al canal, y también porque soy una persona muy divertida y porque subo más contenido en las redes sociales, no solo tengo el canal de YouTube. Más importante, puedes compartir este vídeo con gente que sepas que le gusta la saga Assassin's Creed, con gente que sepas que le gusta la historia, o con ese amigo tuyo que cree que el gobierno mundial conformado por masones nos fumiga con reptilianos. Muchas gracias a todos por ver hasta aquí el vídeo, gracias a los Patreons por apoyar el canal y gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para que se mantenga a flote todo el canal, así que muchas gracias. Recordad que también podéis apoyar el canal comprando mi novela La calle de las mentiras o La muerte escarlata en amazon.es y .com.